Es uno de los políticos en los años recientes quizá con peor fama pública, pero tiene una larguísima trayectoria en la izquierda mexicana. Durante años fue de los hombres más cercanos al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, pero su carrera política se descarriló en el 2004, cuando lo grabaron y exhibieron recibiendo fajos de billetes del empresario argentino-mexicano Carlos Ahumada. Estos videoescándalos lo llevaron a ganarse el apodo del señor de las ligas y lo convirtieron en símbolo de corrupción. A raíz de este caso pasó más de 8 meses en prisión, pero fue finalmente exonerado por la justicia mexicana. Hoy sigue teniendo muchísima influencia política, que aún ahora, desde las sombras, la tiene un gran operador, sobre todo en la Ciudad de México. Hoy, solo con Adela, el profesor René Bejarano. Profesor, me da gusto verte. Gracias, Adela. ¿Cómo recuerdas ese episodio? Fue una maquinación político-mediática de el entonces presidente Vicente Fox, coludido con Carlos Salinas y en acuerdo con Televisa, para dañar y perjudicar las aspiraciones políticas de López Obrador. Fue una celada inescrupulosa, carente de ética periodística, de quienes la urdieron. Fue una maniobra vil y miserable de aquellas personas que la urdieron y la desarrollaron. Y hubo un linchamiento mediático. Tú dices de la fama pública, eso ha cambiado, pero sí está asociada a la manera en que los medios asociados al poder político de entonces trataron el tema, lo reprodujeron muchas veces sin objetividad, muchas veces fuera de contexto, sin la información completa de lo que había sucedido. Me dices que de manera inescrupulosa se manejó tu caso. Inescrupuloso también fue pues que tú recibieras fajos de dinero. Eso yo lo reconocí, pero eso no era un delito. Todos sabemos que los medios, por ejemplo, y más en ese entonces, acostumbraban pues vender infomerciales, pactar entrevistas, comprar publicidad disfrazada de entrevistas. Muchos políticos, para darse a conocer o para manejar su imagen, contratan medios, ahora pautas en las redes sociales, y mucho de eso se hace de manera oscura. Ese dinero, que no fue ni la primera ni la última vez que tú recibiste dinero, ¿para qué lo usaste, René? Yo lo declaré ante la autoridad, era muy poco comparado con las cuantiosas cantidades que los medios, los periodistas, los publicistas reciben y han recibido. Y yo lo usé, como lo dije, para apoyar algunas campañas. No soy infidente y a mí no me gusta andar declarando a quién se lo di, pero además, pues fue investigado. A mí me acusaron... Yo por eso dije que saliste exonerado, pues sí, ¿no? De 8, fíjate, fueron 8 procesos del Fuero Común y del Fuero Federal. De los 8, salí exonerado. Me hicieron una auditoría de mi gestión en la Asamblea Legislativa y no encontraron ninguna irregularidad. El INE hizo una investigación, también el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México, y no encontraron nada. Y en mi caso nunca se pudo acreditar que yo tuviera una propiedad inexplicable, que hubiera hecho viajes al extranjero, que tuviera vehículos que no pudiera comprobar. Es más, sigo viviendo en la misma casa de aquel entonces. No pudieron acreditar nada porque no había nada, a diferencia de muchos de los que me han acusado. ¿Había el video? Pues sí, el video manipulado y editado. Y me presionaron mucho para que yo incriminara a López Obrador, que ese era el verdadero objetivo. Hubo otros casos, por ejemplo, Gustavo Ponce, Francisco Martínez Rojo y otros. Carlos Simas. No, pero estos dos primeros que mencioné, ellos sí tuvieron problemas para acreditar su riqueza. Por eso Gustavo, pues hasta fue sentenciado, culpable. Ya no se diga Francisco. En mi caso no.
Octavio Flores Millán. Entonces no había objetividad de parte de los medios. Las empresas televisoras fraguaron un complot mediático con fines político-electorales, como luego lo confesó el propio Ahumada. Luego él mismo, cuando se peleó con Rosario y cuando ya no le cumplieron los millones de dólares que le prometieron para ¿Por qué hablas con tanta certeza de eso? Pues porque Rosario ha insistido mucho en que ella fue traicionada también por Carlos Ahumada. Mira, hay muchísimas pruebas y evidencias. Claro que a veces los cómplices se pelean, y más cuando existe pasión de por medio. Pero hay muchas pruebas. Por ejemplo, cuando yo estaba sometido a proceso, tuve acceso al expediente de la deportación de Ahumada. Andrés Manuel habla del guión que prepararon para los medios. Ese guión estaba en el expediente cuando las autoridades cubanas lo deportaron. Y en la contraportada, en la parte de atrás de ese guión, que era el plan mediático, había una carta de amor de Rosario Robles, de puño y letra. Eso lo... Bueno, se sabía de la relación pero ahí estaba el plan Rosario mediático. Entonces, que diga que no sabía. ¿Cómo te recuperas tú de un trancazo así, pues, René? Porque tú eras un hombre con mucho futuro político. Yo cuando empecé a participar políticamente tenía 14 años en la Escuela Nacional de Maestros. Me formé en la izquierda. Me invitaron a participar grupos espartaquistas vinculados a lo que había formado José Revueltas. Y siempre he participado en la izquierda y nunca he dejado de pertenecer a la izquierda. Me formé así. Uno forma su carácter a partir de la introspección que uno hace del examen, y las adversidades te pueden hundir, pueden llevarte hasta el suicidio, o te pueden terminar fortaleciendo, modificando tu personalidad, desarrollando lo que es. Pero como yo me mantuve en la misma línea, no me presté a delatar, por más que me presionaron, ni a traicionar, no a una persona, sino a una causa. Y como además... Sí, bueno, pero era una causa también representada por una sí, claro, persona. Las causas las representan personas. Y tú siendo muy, muy cercano a esa persona. Pero yo pude haber, como muchos, en circunstancias difíciles, haber traicionado a mis amigos, conocidos, haberme traicionado a mí mismo, pero no lo hice. Y además... ¿Cómo te recuperas ese momento? Porque además sé que eres un hombre que registras todo, escribes todo. No sé si hasta hoy sigas teniendo un diario. Ahora ya lo hago más en la computadora, porque la escritura a mano es más difícil, pero todos los días registro. Yo recomiendo a la gente que tenga salud emocional. ¿Y ese registro lo tienes bajo 7 llaves? Pues, es muy grande. Ya me imagino. Ahora lo estoy usando para mi autobiografía. Un día... ¿Y ahí vas a contar la verdad? Pues sí, ya la he contado. No es cosa que no la haya dicho. Lo que pasa es que a veces no se registra lo que uno dice. Ahora, pues hay muchas cosas que por respeto a otras personas no se dicen, por cuidado, porque algunas personas son activos políticos, pero a mí no me gusta dañar ni hacer anuncios espectaculares para salir. No estoy en las sombras, como me dijiste hace rato. No, operas abiertamente. ¿Y esta lealtad que tú tuviste a una causa y a una persona, fue correspondida por esa persona? Uno actúa conforme a sus ideas. Sin esperar, nada a cambio. Es lo mejor para no defraudarse. Hay una parte de una novela de Martín Luis Guzmán, En la sombra del caudillo, en donde Ashkana González, que es el personaje, habla de la amistad. Y dice Ashkana que la amistad no existe en política. Quien espera retribución, reconocimiento en la política, se defrauda y se frustra. A veces se recibe... Que no haya ingenuos, dicen, para que no haya desilusionados. Pues sí, a veces se recibe reconocimiento
hay gente amable, generosa, porque la gratitud es la memoria del corazón, pero hay mucha gente egoísta, que en todos los ámbitos, que no reconoce nada lo que hace uno por él. Y si uno hace las cosas pensando que te lo van a agradecer, te engañas. Pero a ver, René, tú no eres el mismo hoy que hace 20 años. Bueno, nadie, ¿Qué pasó este incidente? Nadie. Todos cambiamos. Pues claro que sí. De muchas maneras. Y maduramos y evolucionamos, ¿o no? ¿O no? O involucionamos. O involucionamos, pero ¿no? Pero en ese momento, ¿no te sentiste traicionado? No, yo me sentí incómodo. En una parte de mi autobiografía que voy a publicar en unos meses quizás. ¿Nos puedes adelantar algo? Pues ahí hay una parte que se llama Cautiverio y yo confieso, que es yo confieso es tomado del libro de Yo acuso de Víctor Hugo. Sí, sí. Pero es un monólogo, una redacción basada en prosa poética de mi experiencia en la cárcel y de los sentimientos que se desarrollaron en esa experiencia en cautiverio y cómo viví en diversos momentos y en diversos temas esa experiencia. ¿Cómo lo viviste? Pues es traumático, es una experiencia traumática, es doloroso, hay un sentimiento de pérdida, hay una disminución de la autoestima, hay cierta dosis de arrepentimiento, hay necesidad de ser introspectivo, de evaluar, de tratar de corregir, desde luego de pensar qué sigue, de cómo salir del atolladero, porque cuando yo llegué a la cárcel un custodio me dijo, mira, aquí todo el mundo sabe cómo y cuándo entra, pero nunca se sabe ni cómo ni cuándo sales. Y lo que mata mucho ahí o desgasta es la incertidumbre. Estando en la cárcel planeé formar el Movimiento Nacional por la Esperanza, que hasta la fecha es la estructura de organización que mantengo, ya va a cumplir 20 años. Y también, pues, colocarme en un nivel diferente. ¿Pero qué pasó con Andrés Manuel en ese momento? Pues René? él ya lo ha escrito, él estaba en su fase para crear su campaña. Pero no me digas qué escribió él, dime tú, desde tu perspectiva, ¿cómo viviste tú? Bueno, yo tuve que ser muy cuidadoso porque como estaba en el CISEN metida la gente de Fox y querían destruirlo a él, la primera reflexión acertada que tuve aún en medio del shock, pues fue no hablar por teléfono, porque ya sabes que intervienen las llamadas. Y hasta la fecha. Sí, y yo creo que ellos buscaban, los de el PAN de aquel entonces, Krill, Fox, el procurador Maceo de la Concha, todos ellos, buscaban que yo hablara con Andrés. Y ya me imagino, como aquella conversación, ¿te acuerdas que Zedillo grabó a Adriana Salinas? Con Raúl, que se recriminaban los fraudes y los negocios que hicieron y que luego lo usaron para exhibirlos mediáticamente. Bueno, así hubieran querido. Entonces yo actué con cautela, me defendí como pude, solo, en muchas cosas y salí adelante. Bueno, había interpósitas personas, Pues ¿no? Siempre hay círculos, hay maneras de mandar mensajes, pero vuelvo a lo mismo. No puede uno hacerse ilusiones, como bien dijiste. ¿Él te mandó mensajes? No, pero yo entendía, porque él es muy transparente, entendía lo que estaba sucediendo. ¿Te sentiste sacrificado? Yo creo que hubo intentos de sacrificarme, hubo un trato diferenciado. Una parte del equipo político me abandonó, me dieron la espalda. ¿Incluyendo al hoy presidente? No, yo creo que él se mantuvo ecuánime en ese tema, me refiero a otros compañeros, otros. Y también yo tuve que evitar emposarme, caer en el resentimiento, en la frustración, en el odio, y evitar que el miedo te controle. Bien dicen los psicólogos que al miedo hay que tenerle miedo, porque si se apodera de ti te hace cometer errores. Entonces tiene uno que trabajar el control de las emociones y buscar la manera de actuar proactivamente. Como desde la secundaria me hice
aficionado a hacer ejercicio, me ayudaba mucho a hacer ejercicio en la cárcel para elevar mis endorfinas y evitar deprimirme. Y a la fecha sigo haciendo ejercicio las veces que ¿Nunca puedo. te deprimiste? No, pues todos nos deprimimos. Sí, es pero inevitable. Pero no Estoy caí en una hablando profunda depresión. Yo platiqué con muchos en el tiempo en que se dieron los videoescándalos y cuando entré a la cárcel, tuve oportunidad de hablar con muchos presos políticos que habían estado en la cárcel y me recomendaron que evitara caer en el carcelazo. El carcelazo es la frase que se utiliza para definir un periodo de tiempo en el cual una persona que está privada de su libertad se deprime. Pero lo peligroso de esa depresión es que el deprimido no se percata, no se da cuenta. Uno de los síntomas es dormir demasiado, porque como la realidad es tan hostil, la mente construye realidades alternas para no enloquecer. Y entonces un deprimido duerme 14, 16 horas al día, porque prefiere recrear en sus sueños la realidad fantasiosa que en la vida consciente no tiene. Entonces cuando uno se duerme así... O simplemente escapar de la por eso, realidad que es brutal. Es eso. Entonces ya ahí hay una depresión. Entonces es cosa de saberla manejar. No siempre pudiste verlo con tanto estoicismo no, bueno, como hoy. Me dices pues que no tienes resentimientos. No, pero si yo hubiera podido salir a despotricar, como muchos pierden el control, imagínate, y decir tú y tú y tú me traicionaron, tú y tú te di dinero y ahora ni me contestas las llamadas, tú y tú fuiste y creciste bajo mi amparo. Que seguro pasó muchísimo. Sí, claro, creciste bajo mi amparo y ahora me traicionas y habla mal de mí. Yo nunca hice eso, ni lo voy a hacer. Oye, ¿y hasta cuándo volviste a hablar con el hoy presidente? Pues personalmente nunca he hablado con él. ¿Nunca? Desde entonces. La última vez que hablé físicamente con él fueron 3, 4 días antes del suceso. Fui a verlo a la oficina, era presidente de la asamblea. Caminamos, a él le gustaba caminar ahí por los pasillos del Palacio del Ayuntamiento. Y pues le platiqué de varias cosas que había hecho, de algunos acuerdos que se habían tomado ya. Uno de ellos tenía que ver con la aprobación de la cuenta pública de los segundos pisos. Y ya la última frase que me dijo, pues de aquí en adelante, pecho a tierra. Así utilizó esas palabras. Luego vino el video del Niño Verde, luego vino el video de Gustavo Ponce, luego vino mi video, luego el de IMAS y todo el fenómeno. Y pues ya no hubo forma ni necesidad. Y yo creo que ha sido correcto. No hay, cuando uno es leal a una causa, pues puede uno hablar o no con las personas. Pero, ¿y sigues creyendo en esa causa? Yo pues, soy de izquierda, yo no he sido del PRI, nunca. Yo he participado siempre desde grupos radicales. Yo nunca he sido converso, políticamente hablando. Sí. Tengo líneas de congruencia y desde mi muy temprana juventud luché por esos ideales. Ahora veo que muchos, claro, cambia uno. Entonces hablábamos de la revolución socialista, de las ideas de Marx, de Engels, de Lenin y de cómo íbamos a hacer la revolución. Bueno, a los 18 años todos, ¿no? Tenía 15. 15. Y me habían adoctrinado en esas lecturas. Ha evolucionado la política, pero sí, sigo creyendo en eso. Y por fortuna me ha tocado vivir esos éxitos, esos cambios en la política. Ahora la izquierda gobierna. Creo que va a seguir gobernando el país. Y creo que formo parte de una generación que tuvo la fortuna de contribuir de una u otra manera a hacerlo. Mi contribución ahí está. Ahora, ¿es una izquierda la que gobierna el país ahora? No es esta izquierda liberal, progresista, en la que tú has creído toda tu vida, ¿no? Y en el marco de las transformaciones que hay, es la izquierda posible. Porque la política es eso, es la aproximación entre lo ideal y lo posible. Y esa es la que se ha podido tener. Quisiera uno tener una izquierda idealmente formada, con solidez ideológica y con muchas congruencias, pero vivimos en una realidad específica. ¿Te avientas las mañaneras todos los días? No, yo no tengo
tiempo posible para eso. Pero cuando uno trabaja políticamente, pues hay trucos. Es más fácil leer que escuchar 2 horas. No es la mejor manera de aprovechar el tiempo estar frente a una pantalla 3 horas. Hay que aprovecharlo lo más que se pueda, pero me mantengo informado. Pues hay que leer 10 periódicos, las redes sociales, los correos ¿Te ha electrónicos. sorprendido las formas, las actitudes del hoy presidente? Pues yo lo Pues conocí. lo conocías muy bien. Desde el 89. Yo no lo vi a él en las oleadas del cardenismo. El caso es que me invitó y fui a Tabasco, ahí en el fraccionamiento Galaxia 2000, en el 89, a donde vivía Andrés Manuel con Rocío. Ahí llegó el ingeniero Cárdenas. Me acuerdo muy bien que tenía sueño el ingeniero y pidió unos minutos para descansar en una habitación arriba, mientras platicamos. Ahí conocí a Andrés Manuel y luego hubo muchos episodios de la lucha política y social que compartimos en diversos momentos, y pues claro que uno termina conociendo a las personas en base al intercambio cotidiano. Claro que también llegaste a conocerlo. Pues yo conocí su parte humana, su parte política, su parte profesional. Mucho de lo que ahora escribe o ha escrito, pues lo conocí de viva voz. Ya ves que él se repite mucho en algunas frases. Sí. Es reiterativo. Pero en otras muchas cosas, pues uno hace el análisis político, pero yo no quiero prestarme, nunca he querido. Como él es un hombre polémico que está en la lucha política, cualquier cosa que yo diga, crítica de él, pues se va a utilizar, como si además yo quisiera dañarlo. Al revés, sé que él representa un movimiento que lo encabeza, que lo está haciendo y lo hace muy bien, y no es mi interés dañar al movimiento y mucho menos a él. Y por eso... Bueno, pero debe haber discrepancias, ¿no? Pues sí, en la política siempre hay, y en la vida. Pero ya habrá manera, ya habrá oportunidad. Él dice que después de que deje de ser presidente se va a retirar a la vida privada. ¿Le crees? En la política uno nunca se retira hasta que se muere, y a veces algunos muertos siguen haciendo política. La política, bien dice un refrán, es como la viruela. Si no te mata, te deja picado. Y hay muchas maneras de hacer política. Pero claro, el nivel de protagonismo que ahora tiene, pues no lo va a poder mantener. Es imposible. Ni por físicamente, ni por sus condiciones, ya no va a ser presidente. Y quizás haya condiciones para que en el juicio de la historia, pues cada quien opine lo que quiera opinar sobre temas de relevancia. Creo que eso ya es un ejercicio diferente. Y ya cuando se alejan los hombres del poder o están fuera del poder, se les puede uno amablemente, amigablemente señalar críticas, objeciones, opiniones, divergencias. Pero si uno lo hace cuando está en el medio de la lucha política, se puede interpretar como deslealtad. ¿Te gustaría verlo y sentarte Pues, con él? Yo soy una gente sensata. A mí me ha tocado, por fortuna, en la vida encontrarme con muchas personas, y desde luego que para mí sería un honor, pero tampoco es un objetivo que me pongo en la vida. Bueno, había mucho cariño, ¿no? Pues hay cariño, hay afecto, hay reconocimiento, hay empatía, pero también hay circunstancias, y como bien sabemos, la vida está llena de circunstancias. Que pueden cambiar. Sí. Que pueden cambiar. Uno puede buscar la manera de cambiar, pero también no le veo utilidad. Creo que así está mejor. Oye, y me decías, él encabeza un movimiento. ¿Qué va a pasar con el movimiento? Y el partido Morena se vuelve un partido del gobierno. Y en la fase que está en convertirse en un proyecto consolidado en el gobierno y del gobierno, para ser parte, para tener no solo el poder del gobierno, sino el poder del Estado. Es decir, las partes que todavía no controla, como es el Poder Judicial, y poder profundizar la transformación. Ese es el reto del 2024 al 2030. Veremos si cuaja el llamado Plan C para tener mayoría calificada en ambas cámaras y poder hacer las reformas constitucionales. Claro, en la política siempre puede haber eventualidades, sorpresas. Videoescándalo. Crímenes de Estado, como cuando mataron a Colosio. Como cuando el gobierno mató el gobierno de entonces mandó matar a Colosio. Híjoles, dices unas cosas con tal pues todos certeza. Sabemos. Mira, ahora ya
Nosotros somos unos jovencitos, pero cuando mataron a Álvaro Obregón, en la calle preguntaban, ¿y quién mató a Obregón? Y decían, Calles, porque se inducía que había sido Calles para deshacerse de él. Es obvio que fue una conspiración para deshacerse de él y que la verdad jurídica no se corresponde con la verdad de los hechos. Bueno, entonces tú dices que... Y bueno, Morena viene al 30 en un nuevo proyecto. Es un partido ya muy distinto si hacemos la revisión de cómo fue cuando se formó. Sí, es más, sigue siendo más un movimiento, ¿no? Sí, es las dos cosas. Es un partido, es un movimiento, es una estructura de poder. ¿Quién manda ahí? Pues el principal líder ahora es Andrés Manuel. Obviamente Claudia va a tener una influencia muy importante, pero hay un núcleo de poderes ya muy diverso. Son 23 gobernadores, ni modo que me digas que los gobernadores no influyen en sus entidades. Hay senadores muy importantes. Bueno, frente a Andrés Manuel. Sí, pero este país, como en todos los países, el presidente tiene un peso. Y los presidentes mandan, tienen poder, influyen. Sí, pues para eso son. Y claro que ni modo que se niegue la realidad. Pero pues siempre hay equilibrios, contrapesos, siempre hay partes de poder que no se comparten. Con toda esta gente que viene ahora del PRI, ¿no? Yo sé que todos venían del PRI, Andrés era del PRI, ¿no? Pero toda esta gente, ¿no?, que ha llegado a Morena, ¿no se ha desdibujado la causa? No. Mira, allá por el segundo éxodo que Andrés Manuel hizo, porque hizo dos éxodos, allá por 1993, 92, yo escribí un libro que se llama El Éxodo por la Democracia. Y en ese libro, Arturo Cano, con otro nombre, que usó un seudónimo, Carlos Rojo, le hizo una entrevista a Andrés Manuel. Y en esa entrevista Andrés Manuel dice que en la historia del país siempre se van a formar dos grandes bloques, entre lo que él llama los conservadores y los liberales, y que la historia de México siempre ha sido eso, desde Juárez hasta la fecha. Bueno, esto se ha venido consolidando. Hay un gran polo de derecha conservadora, en donde hay muchos actores, también son diversos. En el bloque progresista hay un sector que viene del PRI, muy pocos del PAN, como Bernardo Batis, y una gran cantidad también de gente de izquierda. Se formó el otro gran bloque, se dividió. El PRI, una parte del PRI se fue a la derecha, otra parte del PRI se fue a la izquierda, algunas se mantienen, y se han creado esos dos bloques. Pero también la política es correlación de fuerzas. Y en la correlación de fuerzas hay que sumar y multiplicar y no restar ni dividir. Y en la etapa en la que estamos, pues hay que consolidar una nueva hegemonía. Realpolitik, ¿no? Pues sí. Hay que hacer alianzas, porque si no se hacen las alianzas... Hasta no con el diablo, dijeron pues, por ahí. Las alianzas se hacen en torno a programas y a personas. Y las personas pues son seres humanos con virtudes y defectos. Nadie es santo, aunque parezca serlo, y todos tenemos defectos. ¿Y tú crees virtudes. Que el plan C es sano para la democracia, para este país? Que para consolidar una transformación... ¿sigues coincidiendo en todo con lo que ha venido haciendo el presidente López Obrador? Pues en un alto porcentaje. ¿Por qué? Sí creo que es lo correcto, porque se requiere una nueva constitución en México. La constitución del 17 ha sido a tal grado deformada, tantas reformas que se quedó irreconocible. Ha sido sometida a tantas operaciones quirúrgicas que ya no es lo que... Y no es la constitución que necesitamos para el siglo XXI. Hace falta un nuevo pacto social. Las anteriores transformaciones de México concluyeron con constituciones. La Constitución del 24, la Constitución del 57, la Constitución del 17, y vamos para la cuarta. ¿Qué puede hacer que se haga un nuevo pacto social? Una nueva Constitución. Para que haya una nueva Constitución se requiere una correlación favorable. En una nueva Constitución, por ejemplo, hay que reformar el sistema de partidos. ¿Tú estás de acuerdo cómo está el sistema de partidos? ¿Debe seguir siendo como está? ¿Debe seguir siendo el sistema de partidos tan caro, tan oneroso, con tantas prerrogativas, o se puede reformar el sistema para evitar que los partidos políticos en general sigan siendo negocios a veces hasta familiares, en donde hay una capa burocrática que los administra y en donde se controla el poder
hay una manera posible de llegar a una diputación que no sea a través de ningún partido, ¿no? Y la partidocracia... No, yo estoy de acuerdo controla. en eso. Bueno, entonces hay que reformar eso. ¿Y dónde se reforma? En la Constitución. Sí, y ha habido reformas. Sí, pero no... Y ha habido reformas. Sí, adecuaciones. Pero ya digo, para las que tenemos hoy son producto de movimientos y reformas, pero... Y propuestas por el hoy presidente de la República que quiere concentrar cada vez más poder en una sola persona, René. La Constitución del 17 fue una modificación drástica del sistema político mexicano. Lo que hace falta, y económico, lo que hace falta es una modificación drástica del sistema político y económico mexicano del siglo XXI, en donde, por ejemplo, puede haber una república parlamentaria, en donde, por ejemplo, el poder legislativo tenga mucha más injerencia, pero con un sistema partidista diferente. Eso se tendría que discutir. Con el actual sistema, la oposición, más que proponer, se dedica a oponer, a boicotear, a impedir que se avancen en muchas reformas. Así eran ustedes cuando eran oposición. No siempre. Hubo muchas reformas que se pudieron hacer cuando había sensatez, la reforma del 78 que impulsó López Portillo, algunas reformas progresistas, la que permitió la elección aquí en la Ciudad de México, que ocasionó que por primera vez la izquierda gobernara una entidad como esta en el 97. O sea, sí han habido acuerdos. Sin embargo, dentro de los marcos del sistema, lo que se requiere es una modificación del sistema, que cambie los términos de la relación política, por ejemplo, entre el poder y los medios, y al interior de los propios medios, y que modifique o regule, por ejemplo, sin atentar contra la libertad de expresión, las redes sociales. Vemos ahora la guerra de bots. Millones de bots. Sí, me vas a decir que de los conservadores. De todos, sirios y troyanos. Si Morena no tuviera. Pero la campaña está infame de narcopresidente, con cientos de miles de cuentas. El 1.7% de esas cuentas son reales. Los demás son máquinas. Lo mismo hacen ustedes, ¿eh? Eso, lo mismo hacen pero ustedes, eso René. hay que cambiarlo. Bueno, pues sí. ¿Y ahora, eso cómo se cambia? Siempre se las ingenia, ¿Dónde se ¿no? cambia? Para recibir lana. Pues es lo que digo. Pues sí. Pues y entonces hay una doble moral. Los periodistas o los críticos o los políticos que critican a otros, pues pecan de lo mismo. Pero son hipócritas en muchas veces. No son sinceros. Y a veces los más incisivos críticos contra la corrupción son los más corruptos. Y eso se ha visto en muchos momentos. Sí, se ha visto en muchos momentos. Es que, o sea, ¿tú me vas a venir a decir a mí que el presidente López Obrador ya acabó con la corrupción? No, pues no. Pero se ha disminuido. No es cierto, Bueno, René. yo pienso que sí. Y la prueba es que hay más recursos para el presupuesto. O sea, ¿cómo se han logrado sacar adelante los programas sociales, las obras públicas? Porque se ha recaudado más. Sí, recortando educación, recortando salud, no es cierto. Endeudando al país. Esa es la narrativa oficial. ¿Cuál endeudando al país? ¿Tú militas en Morena? Sí, yo soy militante reconocido. ¿Desde hace cuánto? Pues desde el 17, que yo renuncié al PRD y me sumé. Yo he sido de izquierda siempre, fui fundador de varios partidos. Ahora, hay varios tipos de izquierda, sí, ¿no? pero pues yo soy de izquierda histórica, digámosle así. Lo sé. Fui del PMT con Eberto Castillo, fui del PSUM cuando se formó, fui del PRS con Gascón Mercado, fui fundador del PRD y ahora estoy en Morena. Y ahora estás en Morena desde el 2017. ¿Sí coqueteaste con la idea de ser diputado en el 2017, la verdad? La verdad no me ha anotado para registrarme para eso. Ya tengo otras inquietudes, hago muchas más cosas y no me ha hecho falta. ¿Qué haces, René? ¿De qué Pues, vives? yo ¿De qué has tengo vivido los del últimos movimiento, 20 años? Yo soy un gestor, un dirigente social. El movimiento me permite, tengo un nivel de vida modesto, no tengo mayores aficiones por lujos ni nada por el estilo, y desde entonces he logrado construir una estructura que me permite vivir con solvencia.
mi familia es pequeña y trabajo mucho. ¿Pero quién te paga? Pues el Movimiento Nacional por la Esperanza, a través de los líderes, que hay muchos en el país, diputados, presidentes municipales, regidores, síndicos, dirigentes sindicales, cooperan y financian las estructuras. Y eso me permite viajar, organizar. Es una asociación civil. ¿Y haces asesoría? Sí, claro, construyo, escribo, doy asesorías, imparto cursos. No, y ya das asesoría a políticos, sí, ¿no? Y a distintos gobiernos líderes, de Morena. Capacito líderes, les ayudo en sus gestiones, les doy talleres, seminarios, encuentros, y eso me permite pues, obtener ingresos, porque de algo pues hay que vivir legítimamente. Por eso te pregunto. Pues es, así le he hecho. Y hay muchos testimonios de ese esfuerzo, y lo voy a seguir haciendo porque es lo que me permite seguir trabajando. Tengo la dedicación a poder formar muchos cuadros. El movimiento es como una escuela de cuadros. A propósito de la escuela de cuadros, tú has salido ahora de nuevo, ¿no? Hay elección, vuelve a salir el Siempre señor de las ligas, las ligas. Y dile, y dale. Bueno, pues salió, ¿no oíste? A ver, ¿cómo quieres que te diga? ¿Qué apodo te pongo? Ay, a mí me dicen bruja. No, pero no te la crees, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Tú te crees? ¿Te identificas? Así como... Yo no pues creo. tengo cara de bruja. No, pero tú bueno. eres una gran mujer, una periodista. Para nada, creo que... No Aunque, tengo ningún poder oculto. No, yo lo sé. Ni Pues nada por eso no eres... La palabra bruja se utilizó mucho para dañar a las mujeres. Sí, yo sé. Entonces, pero a mí me parece que las brujas son unos seres fascinantes. Antes sí, eran unos seres fascinantes. Como en la literatura. Como en la literatura. Muchos personajes, como el doctor Jekyll y Mr. Hyde, y como Hyde, Fausto de Goethe, y como muchos en la Odisea. Bueno, te lo digo porque Entonces, acaba de ser el debate chilango que viste ahí otra vez. Sí, pero eso es una actitud miserable. Es una manera incorrecta de tratar. Desesperados los que... Pues ni tanto, ¿no? Porque ¿cómo está la contienda en la Ciudad de México? Pues yo pienso que se ha inflado mucho a la fuerza conservadora. No percibo que tengan la fuerza que dicen tener. ¿Por qué crees que perdieron en el 21? Por errores que se cometieron, pero déjame terminar. Por eso acuden a una campaña negra de desprestigio. Y entonces hacen una maniobra grotesca. Ahora andan repartiendo unos volantes con una narrativa que sacó Gil Swart, que dice que hay una familia que se pide a Landgrave, que yo los conozco porque hace 20 años una persona trabajó. O sea, no conmigo. tienes nada que ver. Y nada más, mira, te voy a decir, tan es grotesco que esa familia tiene un candidato a concejal del PAN aquí, ahora, en Coyoacán, Israel Landgrave. Es también nieto, sobrino, perdón, de estos que tienen su empresa. Y está de candidato del PAN. ¿Y tú no tienes nada que ver con esa empresa? Yo le he dicho cuando me acusaron, a ver, que me muestren pruebas, etcétera, etcétera, no hay nada. No, bueno, él ha dicho que no los está acusando de tontos. Ay, no, pero cuando le haces una acusación, y él es abogado, cuando lanza una acusación tiene que comprobarlo. Lo demás es una infamia, es un infundio, es una calumnia. Y se está utilizando, no solo con mi caso, se miente mucho. En las campañas electorales se acusa de cualquier barbaridad de a las personas. Los lados. Pues, a veces hay solidez. El cártel inmobiliario no es una ficción. Bueno, por lo pronto al candidato de la alianza no han podido comprobarle nada, ¿no? Pero es el equipo político, vive en un departamento del cártel inmobiliario. Pero otra vez es como si a ti te acusan de ser del equipo político. Sí, eso ¿no? Sí, bueno. Y no lo he negado. Pero hay carpetas de investigación. Acaban de detener a un funcionario que... ¿De qué equipo político eres, René? Pues de la izquierda. Porque tú estabas apoyando, por ejemplo, a Omar García Harfuch. Sí, porque yo soy una persona que reflexiona, que piensa, que analiza, que tiene opinión propia y que diseña estrategias. Y pensaba y pienso que esa era una opción viable. Bueno, ganó la encuesta. Pues sí, no me equivoqué, pero bueno, la política es como es, y entonces se tuvo que hacer un acuerdo y ahora estamos apoyando con todo a Clara Brugada, como debe de ser, ¿no?
para no crear A divisiones. quien conoces desde hace mucho tiempo. Uy, a también. Clara yo la conocí antes de Tú los y sismos del Dolores, 85. ¿no? Dolores Padilla, Ella era para de- los muchachitos que están Ella aquí. era una es líder. pareja sentimental, Es esposa mi del esposa. señor. ¿Desde hace cuántos años? Desde 44 años atrás. 44 años. Debieran Dios mío. hacerle a ella un monumento por habernos soportado tanto tiempo. ¿Qué edad tiene Clara César? Pues debe tener ¿Por ahí? como yo, pero pues no lo sé con certeza y para qué miento. Pero Ya. pues somos de la misma generación, no debe haber una Y gran muy distancia. cercana a Yo creo- ustedes, Yo ¿no? creo que ella es más joven que yo. Sí, creo que Sí. tiene mi edad, Clara. A ver O sea, si alguien me corrige. 45 años, ¿no? No, hombre, ya 45. Ojalá, 45, pero no. aunque aparentas 40. Ay, muchas gracias, profesor. A ver, Oye, yo sí te trato bien y tú nada más me andas poniendo apodos. no, yo no te lo puse el Pues de el señor de Televisa las me lo ligas. puso. Yo no. Televisa, y tú estabas... Yo trabajaba en Televisa, ahí pues está. uno es empleado. Pues sí, eso sí es No, cierto. uno es Sí. empleado. Pero tú has regresado a Televisa, volviste a una pues entrevista yo soy un político conmigo. profesional, tampoco voy a vivir de resentimientos y además pues ellos hicieron su apuesta, apostaron para que Andrés Manuel no fuera presidente y perdieron. Aunque se tardó, Bueno, pero ahora están a partir pues un piñón. así se acomodan, No, así se acomodan los intereses y los poderes. pues sí. Pues eso es la realidad. Y- ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada. Así son las personas. Y así son los poderosos. Y así son los equipos Y políticos así y los son los equipos poderosos. económicos y los medios. Hay una ¿Quién es cierta dosis de Leticia Robles? pragmatismo. Leticia Robles fue una jefa delegacional de Álvaro Obregón en el periodo, si no recuerdo mal, del 2003 al 2006. También muy Y cercana también- a ti. Ella Junto formó con parte Clara, ¿no? un tiempo en el equipo político. Primero la promovimos como diputada local. Pues es que mi vida política ha sido muy amplia. Y luego como candidata a jefa delegacional en el 2003 y luego ha generado otros espacios. Oye, Ella es compañera de Enrique Muñoz, en fin. mm, Y luego se integró con el equipo de Leonel Luna, que en paz descanse, y luego fue candidata de algunos otros partidos y ahora ya no lo ubico bien si está en Morena o no. La verdad ya no sé. bueno, pero tú sí estás en Morena. Yo sí. Dolores está en Morena. Pues sí es candidata, creo que va a ser diputada federal Por Iztapalapa. por el distrito. ¿Qué pasó? ¿No la dejaron ser Pues por la hubo un Cuauhtémoc? acuerdo interno para dejarle la candidatura a la alcaldía a la persona que ahora la ostenta. Nosotros teníamos dos alternativas: vivir del resentimiento por la traición de que fuimos objeto en el año 2021, que propició el encumbramiento de la señora Sandra Cuevas, o actuar con madurez. Y pues actuamos con madurez. Ya veremos cómo le va en la elección en la Cuauhtémoc a la persona que ahora compite. Que es la hija de Monreal. Sí, Catalina. ¿Te traicionó Monreal también? Sí, claro, eso está confeso. Pues hasta Zambrano lo confesó una vez, cuando Sandra lo acusó de que siempre que lo recibía estaba borracho. Zambrano se enojó y entonces dijo que Monreal la había puesto. Confesar. Y además todo que el mundo, también eso todo el mundo lo sabía. sabían. Eso Ahora- se supo. Pero pues Pero eso la ya fue. traición, ahora ¿con quién fue el acuerdo político? De Pues que no fuera por en la Iztapalapa. estructura de Morena. Fue un premio de través- consolación que vaya Dolores por No, ella Iztapalapa. es una líder reconocida y ha sido una gran parlamentaria. Estaba ayudándole a Leticia Ramírez en la Secretaría de Educación Pública, cumplió una función muy importante Ella sí nunca ha dejado de ocupar cargos. De ocupar cargos. Aunque le han cargado como si las penas fueran trascendentes, como si ella por ser mi esposa fuera culpable de eso. Pero pues por fortuna hemos sobrevivido como pareja, no nos hemos roto. Yo lamento haber lastimado su carrera política, pero ella es una mujer ¿qué puedo decir? Muy talentosa, muy brillante, muy inteligente, muy aplicada. Ella era cliente mío siempre en mis programas. Invítala nuevamente. Dolores para que Papierna, le opine decían esta bola de de todos los temas muy que ella bonitas maneja. piernas. Oye, ¿cómo cuando sales de ese programa de Televisa hace 20 años? Sí. Supongo que a la primera persona que le hablaste o te habló fue a Dolores. Yo le mandé Yo creo que un dijo, mensaje. "Ay, Dolores". Yo le dije a ella
Bueno, tenía que tomar decisiones rápidas. Lo primero que hice fue ir a la asamblea a pedir licencia, porque no me iba a escudar en el fuero, aunque luego me desaforaron. Pero pedí licencia a la hora. Y luego le pedí que nos reuniéramos con mis hijas en la casa. Nos reunimos los Ya cuatro. sabía todo. Pues ya obviamente, todo México. estaba informada. Pero mis hijas eran muy pequeñas. Ese fue otro daño. Los medios fueron inclementes. Ahora a los niños se les tapa la cara. Sí, ya. Y se les cuida. Pero en ese entonces, cuando aparecían mis hijas en pantalla, ponían la música de los Locos Adams. Hacían escarnio de ellas y eran menores de edad. Esas fueron las actitudes miserables de muchos medios de comunicación de la época, verdaderamente crueles, para tratar de destruir a una persona. Yo les dije a mis hijas que venían, no entendían, pues tenían 12, 13 años, que venía una época muy difícil, que yo había cometido un error y que íbamos a pasar momentos muy complicados. Medio entendieron, luego fueron comprendiendo, pero por fortuna nos pudimos mantener como familia. Tanto la parte materna de la familia de Dolores como la parte mía, paterna, y mis hijas y todos los primos, sobrinos, familiares cercanos o lejanos, nos hemos mantenido cohesionados. Y yo pues tuve que asumir mi responsabilidad, nunca la evadí. ¿Cuál fue tu error? Cuando Pues dices confiado, cometí un error, ¿cuál fue tu haber error? Confiado. Mira, Andrés, te voy a platicar ahora lo que Andrés Manuel... Tu error fue A ver, espérame. haber cometido algo que no, ver, por usando tu palabra, A ver, te voy a decir. pues que no era escrupuloso. A ver, en ese entonces no estaba regulada la publicidad. Se compraban espacios en los medios. Se gastaban fortunas en publicidad para ganar las encuestas. Y nosotros no teníamos recursos económicos. Y yo caí en la trampa de una oferta de recursos económicos para una campaña. Ya ahora sabemos quién era Ahumada, pero entonces era una persona que se veía o se hacía ver como un exiliado argentino, progresista, simpatizante de la izquierda. Bueno, era la pareja sentimental de Rosario. Y había ayudado a muchas campañas y a muchas personas. ¿Y ustedes llegaban a los medios con el dinero? Pues yo no hice eso porque tampoco fue la gran fortuna. Yo no tuve necesidad porque yo gané con amplio margen. Ahora, Ahumada ha dicho que el dinero era para ustedes. Ahora, pues él dice muchas mentiras. A propósito de... Pero termino. Y entonces, pues se recibió el recurso. Ese fue mi error, haber sido incauto, haber tenido esa falta de ética, lo reconozco, pero también, como digo, ¿quiénes no hicieron eso? ¿Quiénes no juntan dinero? A ver, en las precampañas, en las precampañas de ahora, de todos los partidos, tú ves que sale una revista que no existe, en donde sale la foto de un personaje que se quiere dar a conocer y de pronto se inundan carteleras espectaculares. Y es la revista. Y es la revista. O es la editorial de un libro. Sí, que a veces los libros ni existen, pero sale la portada. Bueno, ¿quién paga eso? Tramposos. Pues sí, ¿quién paga eso? ¿Quién financia eso? ¿Quién financia pautas en las redes sociales? ¿De dónde sale el recurso para pagar brigadistas, para pagar medios, para pagar entrevistas, para hacer eventos, bots? Todo eso es una economía informal que existe, política, de todos los partidos. Cuando yo digo que hace falta una reforma constitucional, bueno, por ejemplo, que se acabe el financiamiento público a los partidos y como en Estados Unidos, sí, que las campañas abiertamente, sí, ¿no? A ver, Juan Pérez quiere apostar por Pedro López y le da $1 millón y lo declara. Pues ya es transparente y todo el mundo sabe que Juan Pérez le dio a Pedro López $1 millón. Ahora es pura clandestinidad, hipocresía, doble desde moral. Entonces, ¿no? Bueno, desde antes y ahora desde también. Entonces. Pero cuando a alguien se le descubre que recibió X cantidad de dinero. Es que dicen pena no es que robes, sino que te cachen. Y a ti te cacharon. Pues sí, y se escandalizan. Es como los adúlteros que practican el amor libre, pero se sienten ofendidos cuando los engañan, ¿no? Pero ellos engañan. Y entonces su amor propio se lastima. Aquí también, en la política, los que se autofinancian consiguiendo recursos que no siempre son transparentes,
se escandalizan enormemente porque se descubre. Eso es una falsedad. Es una doble moral. Es una doble moral. Sí. Es hipócrita, Exacto. pero todos están en lo mismo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a ti te cachan. pues sí, y esa es la diferencia. Pero yo sobreviví. Como a Pío López, que soy también... un sobreviviente. Sí, te veo muy bien. Sí. Y operando como siempre, Sí. operando como siempre. No Sí. haciendo nada ilícito. No, pues no. Ahora sí que, como no soy candidato, digamos, como dijera el célebre filósofo mexicano, Juan Gabriel, Qué necesidad, pero tienes a tus candidatos pues puestos. sí, que ellos lo hagan, que ellos hagan sus Pero campañas. si tú eres el operador. Sí, pero yo René. les ayudo. Yo no soy el que anda pegando los carteles, ni colgando. Ni quitándolos. Ni quitándolos. Como los de Lía Imagínate. Limón y los de Pues Taboada. hay una guerra. El único que se beneficia de andar destruyendo propaganda es el que hace la las propaganda. hace. No tienes nada que ver con las utopías de Clara No, Brugada, hombre, con la eso es una construcción de infamia. las Eso utopías. es una infamia. No de- hay empresas fantasma No, que están pues en no. otro lado Pues- y que tú eres socio, pero no apareces, pero... No, mira, si tuvieran una prueba, lo único que hicieron, tú dijiste al principio, la peor fama pública, eso es relativo. Ya no Tienes es tan mala así. fama pública. Una parte, así como hay gente que opina mal y subjetivamente, te puedo decir que hay mucha gente que opina bien. No lo dudo. todos A las lo mejor personas, eres sí. uno de estos políticos Sí. mal comprendidos. Pues todos ¿No? tenemos un nivel de comprensión o de incomprensión. La imagen se construye con la opinión pública publicada Sí. y lo que se dice de lo que se dice de las personas. Pero mira, lo importante en esto es que uno sea claro de lo que es. Yo no sé si comprarte esto de que no tienes ni resentimientos ni sed de venganza. Se trabaja. O sea, lo del juez Padierna con Rosario Robles no fue una Son venganza. circunstancias. Ay, René. A ver, yo no tengo forma de controlar al Poder Judicial, imagínate. No, pero al Ya, Padierna, sí, ¿qué tal? Pues ahí hubo una circunstancia que yo le dije, incluso después, le dije, te hubieras excusado. Pues debió de haberlo hecho. Te hubieras- Eso, Pero legalmente no había impedimento porque pues, él es mi sobrino. Y además también se pudo haber prestado para cualquier otra cosa. Ahora, volviendo al tema, ¿hubo una estafa maestra? Se robaron 7,000 acaba millones de de salir pesos. exonerada, ¿eh? Sí. Acaba de Porque salir el poder suelta ah, no, exonerada no, igual sí. que tú. Ah, sí. Igualito. También el hermano del Mencho acaba Bueno, de salir libre, pues ¿no? también, Ah, pues sí, ese pues es el porque Poder armaron Judicial. mal una Sí, eso averiguación dicen. previa, porque llegaron a detenerlos Sí, sin cómo no. una orden de cateo. Eso René. dicen. Pero el Poder Judicial está corrompido en México. Por eso hay que hacer la cuarta transformación. Oye, y esa nueva constitución Sí. de la que tú hablas, en esta nueva constitución, ¿participaría el presidente López Obrador pues en la redacción? No, ¿o qué? él ya no, pues él ya dijo que ya se va a dedicar a hacer sus memorias. o Pero a tú cuidar a me sus acabas de nietos. decir hace unos minutos que Pero no nadie se creo. retira de Sí, pero yo de no la creo que él política. tenga interés, ni tampoco creo que haya necesidad, como si no hubiera mentes brillantes que sean capaces de redactar un texto O constitucional. no tanto, pero que sigan No, yo no creo que haya necesidad. su fe. Mira, en la política cada quien tiene su tiempo y su momento, uno se lo construye, pero también uno debe ser consciente de lo que no puede ser. Te decía yo de este Movimiento Nacional de la Esperanza que Ujú. creaste hace justo 20 años. 2020, que ahí 2004. también estaba Pío López Obrador contigo, ¿no? No, él No. no. El que estuvo un tiempo fue Arturo. Mm. Arturo López Obrador fue encargado un tiempo por Andrés Manuel para construir la estructura, te estoy hablando del 2006, 2007, en Tlaxcala. Él tenía una relación, no sé si la mantenga, tenía una esposa en Veracruz, en Jalapa. Mm. Y yo tenía y tengo un equipo grande en Tlaxcala. Entonces le ayudamos. Y como parte del esfuerzo, él se sumó. Luego él tomó su camino. No me acuerdo bien, pero creo que apoyó a un candidato del PRI en Puebla. Y ahí fue donde Andrés Manuel tomó distancia de él. Sí, se distancia. Y se distanciaron ellos dos. Yo no lo he visto, no tengo relación política con él, pero fue con él que tuve relación. Conozco Con a Pío. Pío no. No,
ni con Pepín. Los conozco, los he visto, los he saludado ocasionalmente, pero no he tenido la fortuna de tener relación política con ellos. Oye, a ver, vamos un poco a ver cómo ves tú que conoces muy bien y que no operas a la sombra, que estás operando por abiertamente por muchas candidatas y candidatos. ¿Cómo ves la Ciudad de México? Yo creo que la ciudad ha evolucionado. A la izquierda le pasó que es víctima de su éxito. Esta ciudad siempre ha sido plural, tampoco hay que espantarse. Siempre había 3 partidos, la izquierda, la derecha y el PRI, y competían separados. De hecho, el ingeniero Cárdenas gana con el 44, 45%, pero el PRI y el PAN iban divididos. Andrés Manuel ganó con el 37%, pero el PAN y el PRI iban divididos. El único que sacó mucho porcentaje arriba fue Mancera, 63%, pero aún ahí iban divididos el PAN y el PRI. ¿Qué sucede ahora? Se juntó el PAN y el PRI-RD, con lo que queda del PRD, y hicieron un bloque. Ese bloque se hace en un porcentaje determinado. La izquierda hace su otro bloque, entonces cambia el nivel de competencia y nos volvimos como en algún tiempo fue Guerrero. En Guerrero hubo ocasiones en que la izquierda sacó 48% de los votos y perdió, porque el PRI sacaba 51%. O sea, había una polarización. Sí, ¿qué es lo que pasa en la Ciudad de México ahora? Hay eso. Sin embargo, yo creo que el PRI-RD se equivocaron en muchas cosas. Creo que su candidata presidencial no les está ayudando, a diferencia de Claudia, que levanta la votación. Creo que el candidato que puso el PRI-RD en la ciudad no es el mejor, y no lo quiero ofender como ellos me ofenden y me atacan. Nada más digo que no es el mejor, que ellos tenían otras opciones que quizás hubieran sido más atractivas y que no cargaran con ese lastre que él trae. ¿Qué piensas de que alguien que no ganó la encuesta como Clara, quien ha estado aquí sentada? Yo creo que fue un error de Morena haber convocado encuestas sin definir el género. En el 18 primero se definió el género, se dijo, a ver, aquí van mujeres, aquí van hombres, entonces anótense puras mujeres, anótense puros Hubiera hombres. sido mejor. Pues sí, porque entonces no se genera esto, pues ya gana una, aquí va mujer, gana mujer. Aquí va hombre, gana hombre. El mejor hombre o la mejor mujer. Sí. Ese fue el error. Pero bueno, también hay que... Sí es cierto que Omar sacaba más, pero a la hora de la competencia se emparejaban. Sí, bueno. Como ahorita. Está muy frustrante ganar una encuesta por tantos puntos y no quedar. Pero bueno. Omar es una gente muy inteligente, muy profesional. Tiene poco que lo conozco. Actuó con madurez, con compromiso. A estar apoyando. Iba a estar en el gabinete. Muy probablemente. Y parece que Claudia ya próximamente va a decir quiénes van a estar en su gabinete. Por ejemplo. ¿No? Entonces él pues está contribuyendo. Bueno, todos son activos. ¿Tú qué gobiernos estás apoyando? ¿Dónde estás? ¿Puebla? Yo tengo un equipo político nacional. En algunos lugares. Eso cuesta mucha lana, René. Los equipos se mantienen por sí mismos. No hay unas finanzas centrales. Cada equipo se hace cargo de sus propias tareas, de sus propias responsabilidades. Sí, pero no son voluntarios. Sí, o tienen su estructura. Mira, por ejemplo... Ahí estás como Andrés Manuel López Obrador, de que todos son voluntarios. La gente tiene que vivir de algo, René. Celina Trujillo Izquierdo, candidata a diputada del Distrito 31 de Los Reyes La Paz. Ella es una líder. Tiene su estructura, tiene su trabajo y construye su fuerza. Ahí está, ella está haciendo su trabajo y se coordina conmigo. Por decir un ejemplo, en Yautepec, Agustín Alonso es presidente municipal, tiene su equipo. Su equipo lleva 20 años gobernando Yautepec. Ellos, en lugar de que uno les tenga que ayudar, ellos me ayudan. Okay. En Temisco, Juanita Ocampo, en Morelos, ella es presidenta municipal, es la mamá de Gisela Mota, que el crimen organizado la mató al otro día que tomó posición como presidenta municipal. Tiene un equipo muy sólido. Y te puedo decir de Lorenia Valles, que es candidata al Senado en Sonora y va en el número 1, allá en Hermosillo. Y así te podría dar una lista enorme. ¿Y a candidatos a gubernaturas? Pues nosotros apoyamos a todos, a los 9, en la medida de nuestras posibilidades. Hay algunos que
¿Cómo ves Veracruz? Más cercanías. Yo creo que ahí se ha creado una campaña de difamación muy fuerte. Ay, pero de veras, René. Las encuestas que yo he visto... No, ¿dónde está la introspección y la autocrítica? Uno tiene que hacer trabajo para no creerse las mentiras de los adversarios, porque a veces eso es lo que crean las mentiras. Lo peor que puede suceder cuando alguien escucha tantas mentiras es creérselas. No, hay que tener la posibilidad de no hacerlo. Pero yo en las encuestas que he visto en Veracruz hay una amplia ventaja. ¿Cuánto conoces a Rocío Nale? Ella fue asesora de Dolores en el Senado, en el tema energético. Y ella viene le han de salido, la izquierda. está más propiedades que las Ávila. Pues eso dicen, pero no lo han comprobado. Y hay bueno, ¿cómo mentira. lo ves? Yo creo que va a ganar Morena por amplio margen. ¿Por amplio margen? Yo, mira, para que veas el análisis que yo hago. Morelos, por ejemplo. Hay 3 niveles de competencia. Hay lugares donde Morena tiene una amplia ventaja y veo muy difícil que incluso la oposición compita, como es Tabasco, como es Chiapas, en donde hay una gran ventaja. ¿Ve cómo está Chiapas? Pues, sí, bueno, ese es Chiapas. Pero tú me preguntaste lo electoral. Sí, en lo electoral hay una gran ventaja y no creo que haya competencia. Yo acabo de estar en Tabasco, ahí estamos apoyando a varias personas y ahí veo. Luego hay niveles donde la competencia es mayor, en donde la posibilidad entre los grupos partidistas es más cercana. Es el caso de Morelos, de Veracruz, de Puebla, donde gobierna Morena, pero también es el caso de Jalisco, en donde gobierna el MC, en donde hay también mayor competencia. Hay una situación un poco más diferente, más adversa, pero también se puede obtener buen resultado en Guanajuato y Yucatán, que es distinto. Entonces así está. En las 9 entidades, pues hay lugares donde está muy amplia la ventaja, donde está competido y en donde hay adversidad, pero pues falta un mes. Ya veremos, la votación puede ser muy diferenciada, también puede suceder eso. Oye, ¿no? Y bueno, entonces Dolores está contenta con lo que le dejaron hacer. Pues ella está haciendo su trabajo. ¿Cómo les pudieron ganar la Cuauhtémoc? Pues se cometieron muchos errores. Yo creo que hubo división, hubo deslealtad, hubo secuelas de malas decisiones gubernamentales. No se calibró bien cómo venía el 21, porque no fue solo la Cuauhtémoc. Estamos hablando que se perdió pero pues ahí Álvaro Obregón, en la Cuauhtémoc. se perdió Azcapotzalco, se perdió Benito Juárez, se perdió Coyoacán, se perdió Coajimalpa, se perdió Tlalpan, etcétera. Pero además hay diferencias. Por ejemplo, en Iztacalco también perdimos, pero ahí como el PRI y el PAN iban divididos, finalmente Morena contuvo el gobierno. En la Cuauhtémoc Dolores sacó una alta votación, no alcanzó. Dolores sacó la más alta votación de los candidatos de Morena en la entidad, pero no alcanzó por un fenómeno que además rebasó la Cuauhtémoc, que tuvo que ver con la pandemia, con la crítica poco reflexiva hacia los sectores de clase media, con las campañas de odio que se generaron, etcétera, etcétera. Pero yo creo que se aprendió la lección y ahora para la elección que viene hay otras condiciones totalmente distintas. Además, como bien dicen, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Pues no. Y ya, pues ya vimos el gobierno que se tuvo en la Cuauhtémoc. Por más que gaste en publicidad la persona que estuvo ahí, es una verdadera calamidad lo que ahí sucedió. Y claro pues que la gente, pues hay un manejo mediático, pero no es así. Yo conozco bien y eso se va a reflejar en la elección. Hay mucha molestia. Pero ¿se la va a quedar Morena, crees? Pues esperemos que sí, más allá de las personas, lo importante es el proyecto y ojalá triunfe Morena en la Cuauhtémoc como en la mayor parte de las alcaldías de la ciudad, si no es que en todas. Vamos a ver. ¿Cuándo sacas tu autobiografía? Estoy publicando partes, hoy mismo mandé, ahí te lo mando. Mándame. Uno pise, porque como es tanto lo que tengo, un día te invito a tu casa, que es la mía. Pero es que llevas cuántos años escribiendo. ¿Sabes cuántos cuadernos tengo ahí en un anaquel? Dime una cifra. ¿50? No, hombre, ¿cómo crees? 1,300. No. ¿Sí? Cuadernitos de esos no les... De a mano, de muy diverso modelo, porque pues Híjoles, la selección está ahí están. cañón.
Entonces ahora el problema que tengo ¿Quién yo... te está ayudando? No, pues yo me metí a cursos de literatura. No, pero por lo menos a seleccionar. No, mira, lo que pasa es que pues, yo me he transformado. Llevo como 10 cursos en línea, una empresa española que se llama Cursiva. Tomé cursos de novela histórica, de escritura creativa, de poesía, etcétera. Y estoy cursando una maestría en literatura en línea en Casa Lam. Voy en el segundo semestre. Y entonces parte de mis estudios es mi trabajo. ¿Sí? Y cada quien que actúe por su cuenta. Y yo pues adelante en lo que cada quien le toque.